Mi nombre es Robinson Saugal Rodríguez, estudiante de Contaduría Pública, octavo semestre. La siguiente actividad está enfocada en un video sobre obligaciones tributarias. ¿Qué es una obligación tributaria? La obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado como acreedor tributario y el deudor tributario responsable o contribuyente establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Entonces, ahí nos dice que la obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento del gasto del Estado. En otras palabras, es la relación jurídica entre el Estado y otra persona pública. Tipos de obligación tributaria. Tenemos la obligación sustancial y tenemos la obligación formal. Hay que tener en claro que la sustancial es el pago en efectivo del tributo y la formal es la forma de cómo y cuándo se paga eso. La obligación sustancial hace referencia a la obligación que tiene el sujeto pasivo de pagar el impuesto. La obligación tributaria sustancial la debe cumplir el sujeto pasivo económico, es decir, quien tiene la obligación económica de pagar el dinero del tributo. Entonces, se debe pagar un impuesto de renta por los ingresos que obtenga o pagar una ganancia ocasional por la lotería en que se gane. Ese puede ser un ejemplo claro en esta obligación sustancial. Implica tener que entregar un dinero al Estado para pagar el tributo que se ha impuesto. La obligación formal hace referencia al procedimiento que se debe seguir para cumplir con la obligación sustancial de pagar el tributo. Una obligación formal es aquel procedimiento, diligencia que la persona debe realizar ante el Estado para cumplir con determinadas obligaciones. Un ejemplo aquí de la obligación formal, podemos decir que X o Y persona, para poder pagar el impuesto de renta, debe hacerlo mediante un procedimiento que consiste en presentar la declaración de renta, en donde liquida y paga el impuesto de acuerdo a la ley. Entre las obligaciones formales tenemos la que es declarar, la que la persona tiene que inscribirse en el RUC, en la que tiene que expedir factura, en la que hay que reportar información exógena, en la que hay que atender requerimientos de la administración tributaria, en la que hay que inscribirse en el régimen común o simplificado. Entonces aquí hay que tener en cuenta que el contribuyente debe cumplir unas obligaciones formales diseñadas para poder cumplir con las obligaciones sustancial. Entonces, anteriormente en unas de las anteriores diapositivas ya mencionamos una de las diferencias en la que habíamos dicho que la obligación sustancial es el pago en efectivo del tributo y la obligación formal es la forma en cómo y cuándo se paga ese impuesto. Entonces, la obligación formal son las que permite el cumplimiento de la obligación sustancial, que son el pago de impuesto de renta, el impuesto al consumo, la retención en la fuente, entre otros. Espero que este video les sirva y gracias.